Hola, ¿qué tal, pioneros? Bienvenidos al canal Conciencia Galáctica. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, un programa más. Hoy tenemos un programa bastante especial que ustedes nos han pedido por activa y por pasiva, e incluso en la pestaña de comunidad y en el Telegram del canal. Hice hace unos cuantos días una encuesta a propósito de cuál querían que fuera el contenido del siguiente programa que tratáramos en el canal. Y habría tres opciones, de las cuales salió por abrumadora mayoría que tratáramos el tema del OPPT o de la soberanía, ¿no? Del tema de la ley natural y del derecho natural. Así que nos hemos puesto manos a la obra y gracias a uno de las personas que están en la comunidad me ha facilitado el contacto con Enrique, que les voy a presentar ahora, y que es un poco el coordinador de los estados Freeman, que es una de las posibilidades que hay para estudiar el tema de la ley natural, del derecho natural y de la soberanía. Bueno, vamos a pasar con él, se lo voy a presentar. Voy a pedirle, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, de estar ante tu audiencia, una audiencia que se ve despierta. Estamos en temas del despertar, estamos en un cambio básicamente pues, radical, ¿no?, de lo que puede ser la humanidad en este próximo futuro. Y la verdad, pues agradezco mucho tu invitación. Mi nombre es Enrique Flames y bueno, tengo la idea de entender de soberanía desde mi punto de vista. Claro, soberano, imagínate, cada uno tiene su punto de vista, si no, no sería soberano. Pero básicamente, Emilio, lo que sucede es que venimos de un estado del bienestar que hemos disfrutado los españoles y creo que básicamente todo el mundo occidental por muchísimos años. Entonces esto ha producido que le diéramos la autoridad al Estado, como pensando que el Estado pues, nos ha ayudado a alcanzar ese estado de bienestar. Pero poco a poco ese bienestar ha ido menguando, Emilio. Ha ido menguando cada vez más y luego también derechos que se han ido mermando, libertades que se han ido mermando, estafas como por ejemplo las preferentes, donde hemos visto que... Enrique, si te parece, porque ya estamos entrando en materia, pero me gustaría primero que hicieras la presentación. Bueno, quería un poco sugerirte dos cosas. Que hicieras la presentación y que viéramos la diferencia entre OPPT, Estado Freeman y las diferentes plataformas que están desarrollando sistemas para el tema de la autonomía personal o del derecho natural, ¿no? Lo digo más que nada porque hay mucha confusión, y yo lo he notado entre los seguidores del canal, que utilizan una terminología genérica para el tema de la independencia, de la autonomía, independencia, norma, soberanía, para el tema de la soberanía, y lo llaman OPPT, y OPPT es otra plataforma que desarrolla un sistema, ¿no? Entonces, yo te invitaría primero a que nos dijeras un poco, pues, quién eras, a qué te dedicas y cuánto tiempo llevas desarrollando este tema, para que la gente sepa quién eres y te conozca un poco, porque para muchas personas eres desconocida, para otros me consta que no, porque en los propios comentarios del canal hay gente que te pone bastante bien, que te pone como una persona coherente, que llevas tiempo en el desarrollo de esto, y quizás para de alguna manera hacer una base de lo que tú vas a explicar, estaría bueno que la gente sepa cuánto tiempo llevas en esto. Y después te hago la siguiente pregunta, que es que distingamos entre OPPT, Estado Freeman, y otras cuantas plataformas que están desarrollando diferentes sistemas para que la gente se ubique, porque yo iba a titular, como te dije en privado antes, este vídeo, Introducción a la OPPT, y la OPPT es una de las plataformas y uno de los sistemas, y tú nos vas a explicar otro, con lo cual seguiremos haciendo vídeos en el canal de los diferentes plataformas y compañeros que desarrollan diferentes enfoques. Pero ahora, si te parece, dinos quién eres y cómo empiezas en todo esto. Por favor, en un minuto, porque a la gente lo que realmente le importa es la información. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas en esto y cómo te metiste? Sí, vale, pues nada, perdona que me he enrollado un poquito, pero era para decir que es una respuesta a lo que no estamos de acuerdo con el sistema, ¿de acuerdo? La soberanía... No, pero eso lo vamos a ver después, porque es necesario que lo expliques. Entonces, yo, en fin, llevo como unos 4 o 5 años en esto, estudiando y viendo las diferentes formas en las cuales yo podría salirme de un sistema que no acepto. No acepto como justo, no acepto como legal inclusive, que no acepto, que no me está beneficiando ni a mí ni a la mayoría de los españoles o gente del mundo. Entonces, no soy el único que se ha dado cuenta. Hay mucha gente que se ha dado cuenta y lo que hemos hecho es crear sistemas. Entonces, yo he creado un sistema. En aquel momento, cuando yo empecé, había un sistema que se llamaba REM,
que se llama República Errante Menda Lerenda. Entonces, yo adquirí mi tarjeta RELM, cosa que afortunadamente nunca me llegó, por lo cual pensé, bueno, pues si no puedo pertenecer a este grupo de gente RELM, que se hicieron como una especie de estado, basado en unos convenios, concretamente el convenio de Montevideo de 1933, deberes y responsabilidades, creo, de los estados o algo así, no me acuerdo. Entonces, pues bueno, cumplían 4 condiciones y la idea era que al tener un país diferente, cuyo territorio era tu propio cuerpo, tú vivías dentro de tu cuerpo, porque lo más importante para tener un Estado, según ese convenio, es tener territorio. Entonces la RELM fue muy astuta y entendió que el territorio donde reside el ser es el cuerpo. Y lo dijo y creó un Estado según derecho internacional que ha sido aceptado internacionalmente. Entonces, yo simplemente lo seguí y dije, bueno, pues si la RELM ha hecho esto, pues yo también tengo el derecho de hacerlo. Hice una constitución y un Estado. ¿Para qué? Pues para que estos señores no tengan jurisdicción sobre mí y no puedan, al yo estar identificado con otra personalidad jurídica que no es la que ellos han creado, con otra persona, la que yo he creado para mí, entonces ellos no tienen jurisdicción sobre algo que no han creado. Entonces, estaba la RELM, luego aparecí yo y luego fueron apareciendo otras metodologías que nosotros, Estados Freeman, pues ha quedado muy por debajo y también, en mi opinión, la RELM muy por debajo y han aparecido otras metodologías más serias y que tienen más sentido. De hecho, yo he creado una de ellas. Entonces, en cuanto a la UPPT, la UPPT es algo que sucedió en 2012. Supongo que tendrás que entrevistar a los de la UPPT, que son los que te lo pueden contar mejor que yo, pero es unos valientes, concretamente 3 personas, de la que yo soy admirador, de Heather Antucci. Es una mujer, pues, abogada, que descubrió este fraude y supo registrarlo en un registro público que se llama la UCC, que es el Uniform Commercial Code, que corresponde a un código de comercio donde si tú haces una declaración, una affidavit of truth o true bill, y también expones una declaración de hechos, si no son objetados o refutados, se entienden que se establecen como ley. ¿Y qué es lo que hizo esta señora? Pues denunciar el fraude. Dijo que había un sistema de esclavitud encubierta donde los estados, digamos que tomaban propiedad del ser vivo a través de un engaño. Entonces lo explicó y llamó a los estados, concretamente a los Estados Unidos y sus equivalentes, para que estos respondieran en honor a las acusaciones. Al no responder bajo ese sistema, se entendió que, que había establecido ley, había establecido sus declaraciones, son ahora ley y son irrefutables. Se dio un tiempo de contestación. Bien, no puedo decir mucho más de esto porque creo que les corresponde a la gente que la defienden, yo también la defiendo, pero contestar sobre esto. Bueno, yo te agradezco que hayas hecho una descripción de los diferentes escalones de desarrollo. Entiendo que cada uno ha ido un poco basándose en el anterior y mejorando las capacidades. Y bueno, solo quería que de tu palabra describieras un poco cuáles son las diferentes plataformas o los diferentes avances, ¿no? Para que la gente, porque yo creo que ahora mismo, como el tema de el concepto de OPPT ha explotado en cuanto a seguimiento ahora mismo en las redes, es un tema que está candente. Yo quería dejar claro que, por ejemplo, que Estados Freeman y OPPT son plataformas distintas, aunque buscan con diversos flecos distintos en cuanto a la metodología, que buscan el mismo objetivo, ¿no? Que es el tema de la soberanía de las personas y escaparnos de este sistema de esclavitud. Ahora sí, si te parece, si quieres hacer un poco de introducción al tema de soberanía, como estabas empezando antes, del por qué se ha dado esto, el contrato social del que me hablaste hace un momento en privado y demás, pues ya adelante, te dejo la palabra
palabra y en fin, habla y explica resumidamente desde dónde viene todo esto y de alguna manera cuál es tu metodología o cómo llegaste a la conclusión de tu metodología. Y si quieres, al final del programa tengo preguntas que yo le hice a la comunidad, le dije que te iba a entrevistar esta mañana y que me fueran remitiendo preguntas para yo hacerte, y en la medida en la que tú tengas la capacidad de contestarlas, pues nos ilustras. Pero adelante, ahora a partir de ahora el programa es tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a hablar de lo que es natural. La gente habla de la ley natural. ¿Qué es natural? Lo que es natural desde que somos bien niños es aceptar o no aceptar. Aceptamos la leche de la mamá o no la aceptamos, la vomitamos. En fin, desde que somos pequeños, incluso con nosotros mismos llegamos a acuerdo. Lo natural es llegar a acuerdos. Y para llegar a un acuerdo, tienes que comprender lo que quieres o lo que se te expone, la propuesta, y también mostrar tu voluntad, aparte de haberlo entendido y llegar a un acuerdo. Tanto si es contigo mismo como con lo que te rodea. Entonces, nos encontramos ante un paradigma que lo que nos rodea en este momento en el tejido social se llaman estados, y que esos estados han elaborado constituciones y leyes que últimamente no parecen estar de nuestro lado, parecen estar del lado, por eso hablaba de las preferentes, que los abuelitos no han sido rescatados, pero los bancos sí. Entonces, cuando empezamos a ver estos paradigmas, lo que nos preguntamos es, oye, yo, primero, respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las respuestas no vienen. Entonces, pasamos a la acción. ¿Qué hacemos? Entonces, me quiero salir de esto. Yo no quiero ser parte. Resulta que se te llama rebelde, disidencia, negacionista, lo que sea. Excepto... Antisistema, negacionista, bla, bla, bla. Exacto. Bueno, entonces, lo de antisistema es cierto. Claro, eso lo que pasa está denostado. Gracias, Emilio. Pues sí, llega un momento que dices, ¿qué hago, no? Entonces, lógicamente, en cualquier contrato, como te comentaba antes, si tú estás, por ejemplo, en Vodafone y te cargan unas cosas que no te gustan, entonces te quieres salir de Vodafone y te vas a Movistar y tienes el derecho de salir. Luego te cargan 200 euros. Muy bien, por pago los 200 euros. Pero si te quieres salir del Estado español, si no crees que el Estado te represente, si tú no has firmado nada con el Estado español y si a pesar de que no has firmado nada, aún así tú no estás de acuerdo y te quieres salir, hay una posibilidad sí o no. Pensemos en esto. ¿Puedo salirme del Estado español? ¿Puedo salirme del contrato del Estado español igual que me salgo del de Vodafone? Simplemente diciendo no, sí o no. Entonces, si la palabra es no me puedo salir, entonces ¿le podemos llamar a eso contrato? Por ejemplo, Estados Unidos hace poco se salió del contrato con Irán de armas nucleares porque pensaba que Irán no está cumpliendo. Ahora dime una cosa, Emilio, si tú piensas que el Estado español no está cumpliendo, ¿te puedes salir igual que se salió Estados Unidos del contrato? Hombre, si apelamos a la definición de contrato y entendemos que un contrato se hace por la voluntad de las partes, literalmente, habría que retrotraernos a ver. Lo primero es cuándo firmamos nosotros ese contrato y con qué voluntad, es decir, si éramos conscientes de que lo hemos firmado. Y lo segundo, si conseguimos demostrar que es un contrato social, evidentemente, por las razones que sea, que seguro que tú lo vas a aducir ahora durante el programa, evidentemente deberías de tener la capacidad y la posibilidad de salirte. Y a mí se me ocurre otra pregunta, lo que pasa es que me estoy adelantando porque ahora vas a hablar de esto, es si nos salimos del contrato social con España y ya no somos españoles, ¿tenemos derecho a seguridad social? ¿Tenemos derecho a movernos por el país? ¿Tenemos derecho, perdemos la titularidad de nuestras propiedades? Hablamos de cuenta bancaria, hablamos de casas que están a nuestra personalidad jurídica, a nombre de nuestra personalidad jurídica, pero quizás me estoy adelantando mucho porque tenemos todavía que fundamentar los conceptos básicos, pero adelante. Oye, muy buenas las preguntas. Espero contestarlas a todas. Y eso es lo que nosotros llamamos propuesta. Hay diferentes propuestas para lidiar con esas preguntas en forma de respuesta, es obvio, ¿no? Entonces, con la pregunta de si nos podemos salir del contrato social, ¿no? Concretamente. Claro. Entonces, ¿dónde está el engaño de todo esto? De verdad, si imagínate, el Estado está poniendo leyes. Unas son buenas, otras son malas. ¿Qué son esas leyes? Son obligaciones para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que una obligación, por ejemplo, la vacu-vacu, que alguien considere que no se la debe de poner
por lo que sea, o la mascarilla que se ha demostrado que crea esos problemas respiratorios para muchos, para otros no, afortunadamente. Entonces, ¿por qué tenemos una obligación? Y si hay una obligación para eso, entonces, de alguna forma, si nosotros no podemos salir de eso, eso se llama dictado. No es un acuerdo. Entonces, y luego el Estado cambia las leyes, lo que en un contrato se llamaría términos y condiciones, como quiera. Si Vodafone te los cambia a ti y tú no estás de acuerdo, te vas. Si el Estado te los cambia a ti y tú no estás de acuerdo, ¿qué haces? Pues yo te lo diré, pagar la multa, pagar la multa. Si tú no estás de acuerdo, pagas la multa, ¿no? Y a veces multas que han puesto hasta de 100.000 euros, ¿no? Entonces, tenemos que salir. Tenemos que salir de todos los contratos. Cada ser humano, Emilio, en este mundo, tiene que salir de los contratos que no le son favorables, aunque tengan penalizaciones. Pero no podemos admitir que alguien dicte lo que nosotros tenemos que hacer sin darle nuestro consentimiento. Eso no puede pasar más en la historia del mundo. Y la gente tiene que despertar sobre eso. Están dictándonos algo, le hemos dado la autoridad a alguien, supuestamente, para que nos dicte algo que nosotros no aceptamos y que no queremos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues ahí es donde aparecen los sistemas soberanos. Apareció pues la REM, apareció pues hay un señor que el cual ha sido mi maestro, que le estoy muy agradecido, que se llama Ra, que tiene un sistema que también es muy bueno por la UCC, viene de Estados Unidos y es un chico que ha hecho un gran trabajo por la soberanía en España, al cual estamos muy agradecidos la mayoría de todos. Hay otro chico que se llama Rodrigo, un gran profesor, también te aconsejo que un día hables con él, y que está enseñando sobre cómo lo hace la REL, cómo puedes defenderte con la REL. En mi caso, la REL no me gusta, creo que pudiera perjudicarte porque en su artículo número 6 dice que el soberano de la REL, de la Constitución REL, es también nacional del país donde ha nacido. Y eso es meter, si queremos salir del contrato con España, en su artículo número 6 te está metiendo. Eso es mi opinión. Entonces, no considero que la REM tuvo su momento, ayudó a mucha gente en muchas injusticias, pero como todo, pasa cuando vienen cosas mejores, como lo que tiene RA o como la OPPT, o tal vez como mi propuesta. Eso sería verlo, ¿no? Bien, entonces... O sea, lo que estás aludiendo ahora podría considerarse, entre comillas, como una especie de doble nacionalidad. Es decir, estás nacionalizado en tu supuesta república y a la vez en el país donde resides. Y quizás eso se hizo, no lo digo sin conocimiento, eso se hizo en virtud de que puedas seguir, digamos que disfrutando de los beneficios de ser español, pero en lo que te perjudica eres república de no sé dónde. Pregunto. Claro, es que supuestamente se hizo con ese propósito, pero la cosa es que está, en mi opinión, ya te digo, mal redactado, porque lo que hace, en mi opinión, es atarte al contrato. Si tú quieres salir de un contrato, lo único que tienes que hacer, en términos generales, es ir y notificarlo. Me salgo. Tengo el derecho de salirme. Buscas en los derechos históricos lo que ha permanecido durante milenios y encontrarás los fundamentos para salirte. Pero si tú haces como tú has dicho y dices que tienes esa jurisdicción y también la otra, pues es evidente que no estás saliendo. Yo creo que estás entrando. Pero eso es mi opinión. Entonces, claro, los sistemas tienen sus ventajas y tienen sus defectos, ¿no? Claro. Entonces, claro. El mío entonces, supongo que también. Te voy haciendo preguntas según se me van ocurriendo. Si te desvinculas de tu país, ¿eres una apátrida? Quiero decir que si tú le mandas al Estado ese documento en el cual dices que bajo determinadas premisas legales tú te desvinculas de la patria potestad de España, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tú lo haces y ya te consideras soberano, ¿qué estatus jurídico tienes en ese país? En España, por ejemplo, porque tú eres soberano y tú dices bueno, yo voy a hacer de mi casa, por ejemplo, mi constitución y mi república. Pero cuando sales de tu casa a la calle, ¿qué estatus jurídico tienes? ¿Eres una apátrida? ¿Eres un extranjero? ¿Eres un invasor? O sea,
¿cómo te conduces cuando sales de tu casa? Pregunto. Bueno, básicamente primero depende del derecho que hayas estipulado, la comunicación que hayas hecho. Tú en la comunicación que has hecho tienes que estipular un derecho y tienes que acogerte a él. Entonces, según ese derecho es cómo vas a poder actuar. Hay gente que dice que tiene embajadas, como es Ra, él sabrá el derecho que tiene y sabrá lo que ha comunicado y si eso le defiende lo suficiente. Entonces, lo que sí que te digo es lo siguiente, Emilio, para mí muy importante, ¿no? Hay muchos sistemas como la OPPT, a la cual yo aplaudo. La gente es impresionante, gente de corazón, gente muy bonita, gente que apoyo. No solamente eso, sino el proceso. Pero el problema que tenemos en Soberanía es que se ha vuelto un sistema de creencias. Un sistema donde nosotros, en el momento que vemos que alguien habla de libertad, diga lo que diga, aunque no esté soportado por la evidencia, nosotros nos sentimos como identificados y tratamos de aplicarlo. Hay muchos canales de soberanías donde se dan muchos consejos de cómo tratar con diferentes temas, multas, cosas así, que yo a veces me tiro las manos a la cabeza, digo, ¿pero qué están haciendo, no? Entonces, se vuelve un sistema de creencias cuando yo te explico algo con autoridad y no te lo demuestro. Entonces, o lo que yo te demuestro es solamente un testimonio o lo que pone en un libro. Esto no es suficiente. Hay que hacer una investigación de cada párrafo de lo que tú estás diciendo y si está sustentado. Y si eso no lo tienes, estamos en un sistema de creencias. Entonces, en un sistema de creencias, pues tú tienes fe. Por ejemplo, la OPPT tiene tanta documentación que para alguien verdaderamente comunicar algo así, en mi opinión, debería de conocerlo todo y haberse familiarizado, no solamente conocerlo, sino haberse familiarizado. Entonces tú sabes lo que dices, porque si no, estás dando la autoridad a otro. Entonces yo prefiero no darle la autoridad a nadie, pero a veces no hay tiempo. Entonces dices, bueno, si no hay tiempo y yo quiero hacer algo, pues tengo que tener fe. Pero en mi opinión, Emilio, en la fe, el tiempo de los gurús se ha terminado. O nos empoderamos cada uno y aprendemos, que es nuestra responsabilidad, o siempre estamos bajo el riesgo del que te dice algo se equivoque. Y entonces tú tienes el problema. Y de eso va mi escuela. Yo creé Estados Freeman y dije, hasta aquí Estados Freeman, ya no me puede ayudar más. Y entonces creé otro sistema. Y ese sistema se basa en la evidencia. Todo lo que yo digo está evidenciado en principios del derecho, no en legalidad. La legalidad es en mi opinión, es una expresión del derecho que ha sido ajustada a las agendas de determinados lobbies, gobiernos y personas ricas. Eso es la legalidad. Pero el derecho es irrecto. Y el derecho y la legalidad no tienen nada que ver. La legalidad es la aplicación del derecho que te puede hacer ir torcido. Y cuando esto sucede y nosotros nos llenamos de preguntas y el corazón se nos estremece y decimos, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, nuestros ancianitos, ¿qué podemos hacer? Están indefensos. Entonces, la legalidad no te está ayudando. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo se creó la legalidad? A los principios del derecho. Estúdialos. Y estúdialos y tráelos aquí. Ponlos, enséñaselos a esta gente. Diles lo que es un contrato. Un contrato no es que tú dictas y yo sigo. Es que tú me tienes que explicarlo. Tus intenciones, yo las tengo que considerar. La consideración, después de haberlas considerado, tengo que entenderlas y después de entenderlas tengo que dar mi voluntad y cerrar el acuerdo. Y lo mismo hacia el otro lado. Es decir, tú tienes que leer mis términos y condiciones, tienes que considerarlas y darme tu voluntad. Entonces, dime Estado español o dime Reino Unido o Estados Unidos, ¿dónde están mis términos y condiciones en este contrato? ¿Te he dicho yo que nunca me vas a poner veneno en la sangre? ¿O que vas a utilizar, o que mi hijo va a ser una propiedad tuya? ¿Estás respetando lo que yo digo o solamente tú dictas y yo sigo? Entonces no le podemos llamar contrato social ni representación de nada. Es una parodia.
Sí, una de las preguntas que a mí se me ocurren desde el principio es, en teoría, si estamos inmersos en este contrato social, ¿en qué momento nosotros dimos nuestro beneplácito? O se supone, se le entiende dado por nuestro pater familia que cuando nos inscribió en el sistema a través del certificado de nacimiento, automáticamente, como nosotros no tenemos personalidad jurídica, capacidad de obrar, como se dice en derecho, cuando somos neonatos y ni hasta los 18, entendemos que la voluntad de nuestro padre y de nuestra madre de inscribirnos automáticamente nos integra en el sistema. Entendemos que ahí es donde está dado el consentimiento, ¿no? Pregunto. Yo creo que el consentimiento va más allá de ello, de esto. Esto es muy, tiene mucha inteligencia detrás, mucha malicia, ¿no? El consentimiento está en que, aunque tú no hayas firmado el contrato social, si tú vas a cualquier soberano de todos nosotros, sea yo, o sea alguien de la REM, o sea alguien no sé, de la OPPT, básicamente todos tienen una línea de teléfono. Y lo que están utilizando para esa línea de teléfono, igual hay alguno que no, es obvio, ¿no? Pero línea de teléfono o cuenta bancaria, en el momento en el que tú estás utilizando parte de lo que de la propuesta del Estado, estás entrando en su contrato. Entonces es muy difícil, en mi opinión, es como inconsistente decir que tú eres alto y bajo. No se puede decir eso, ¿no? Excepto que tú expliques, ¿no? Soy alto con respecto a una hormiga y bajo con respecto a la Torre Eiffel. Entonces, eso es lo que sucede, que la mayoría de soberanos tienen que seguir en el contrato porque el tejido social no te permite estar fuera. Y si, por ejemplo, vamos a poner que yo sea el mayor de todos los soberanos y me llaman y me dicen, ¿es usted Enrique Flames? Sí, ¿tiene un hijo que se llama tal? Sí, bueno, ha tenido un accidente, ¿me puede dar su DNI? ¿Tú qué haces? Le das el DNI, entonces acabas de cumplir el contrato. Entonces, el contrato sí se autoperpetúa, ¿no? Entonces hay un principio del derecho que dice que no puedes pedir responsabilidades si estás cumpliendo el contrato. Entonces, la legitimidad que fue abortada, ¿no?, por la OPPT en el año 2012, cuando todos los estados quedaron cancelados por fraude, por un sistema de esclavitud encubierta, resulta que ellos encuentran la legitimidad en el cumplimiento de la mayoría, el 99,999 de todos los ciudadanos. ¿Tiene sentido esto? Que ellos encuentran la legitimidad en el cumplimiento ¿de qué? Del 99. En el cumplimiento. De que todo el mundo cumple pues usando su DNI o sacando dinero de su banco. Todo eso es propiedad del Estado. Claro, pero que quienes encuentran la legitimidad, te refieres a los malos, es en el sentido de que todo el mundo utiliza al final las herramientas del sistema para poder interactuar socialmente, porque son las que hay. Exacto. Entonces, ahí es donde mi contrato o mi notificación tiene una respuesta para eso. Creo que soy de los pocos, o si no el único, que ha creado una respuesta muy clara para eso. Pero claro, no conozco los demás, no lo puedo, pero no lo he oído que exista una respuesta. Mi sistema te permite seguir en el tejido social a la vez que no es vinculante con seguir en contrato con algo que tú no has contratado. Es que esa era una de las preguntas que yo te quería hacer, lo que hablábamos antes, porque si tú te desvinculas del contrato y entonces te quedas en un estado de especie de apátrida, no te cubre muchas cosas que tú podrías necesitar para sencillamente sobrevivir socialmente, ¿no? Y tú lo que me estás contestando a esto es que tú sí has encontrado un agujero en el sistema, tampoco sería una metodología a través de la cual puedes seguir utilizando el sistema, pero no eres propiedad del sistema. Es esto lo que me estás diciendo, ¿no? Ni soy propiedad ni entro en contrato. Entonces, pero te permite seguir yendo al médico, a la seguridad social, te permite seguir haciendo todo tipo de cosas. Bajo el derecho, sí, Emilio. Bajo el derecho. Ahora, otra cosa es que apliquen la dictadura. Si aplican la dictadura, ni mi sistema, ni ningún otro sistema va a funcionar. Pero bajo el derecho, sí. Entonces, más o menos, el argumento que he usado, vagamente, porque no quiero explicar mis secretos, ¿no?, pero vagamente es lo siguiente. Si el Estado
ha utilizado mi energía vital para todo lo que yo tengo, incluido mi hijo, sea propiedad del Estado, entonces si le damos la vuelta a la tortilla, yo puedo ahora reclamar todo lo que tiene el Estado para mi uso, en compensación. Entonces, lo que hay es que encontrar los principios del derecho por los cuales tú puedes ejercitar tal acción. Si los encuentras, te puedes llamar victorioso, siempre que el derecho se respete. Claro, si van a haber dictaduras, entonces lo que yo hago ni lo que hace nadie no va a servir para nada. Claro. ¿Te consideras ahora mismo soberano o tu soberanía depende de que no se ejerza la dictadura? ¿En qué estatus dirías tú que te encuentras tú mismo? Bueno, yo, por ejemplo, yo moriré o lo que tenga que hacer falta, iré a la cárcel, pero libre por dentro, ¿no? Pero claro, ya sabemos que es una dictadura y que te pueden hacer eso simplemente porque tú piensas diferente. Pero, Emilio, te voy a decir algo, ¿no? Muy importante, muy importante. Para todos aquellos que piensen que estamos yendo a lo peor, voy a decir lo siguiente. Gorbachev dijo que cuando explotó Chernobyl sería el fin de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque empezaron a mentir y a mentir y a mentir y a mentir. Y fue tanta la mentira que el sistema colapsó. Todos en Rusia se dieron cuenta. Y ese fue uno de los símbolos, no supongo la única causa, pero es como ya decir es que es el no da más. Y ahora está pasando lo mismo. ¿Sabes? La presión es tanta y la mentira es tanta que eso mismo, de verdad, creerme, eso mismo nos da la fuerza, porque cuando todo el mundo sepa que todo es mentira, entonces la soberanía, bien sea la mía, la de la OPPT, la que hace Ra o la que hace cualquier otra gente, entonces tomarán su lugar. ¿Cuál es su lugar? El derecho, el ir recto, en buscar los principios del derecho de milenios, que son los que nos rigen, que es ir recto, no tomar ventaja de nadie, no hacerle daño a nadie. Y sí. si se me lo permite, una humanidad abierta de corazón, donde podamos mirarnos y cogernos de la mano e ir hacia un mismo lugar, la libertad y la conciencia. Sí, lo que estamos hablando es que para poder ejercer este derecho de soberanía, independientemente de la metodología que usemos, o lo hacemos prácticamente en bloque, o difícilmente personas y plataformas sueltas van a poder tener el poder de convencer al establishment, y no me refiero ya solo a las altas cabezas, sino a simples, y lo de simples entre comillas, simples jueces, notarios, policías, qué sé yo, agentes de la autoridad, Fuerzas Armadas, de que realmente esto existe, ¿no? Por hacerte una pregunta, a nivel de jueces y demás, ¿qué nivel de penetración, de conocimiento crees que hay sobre esto? Y si es verdad lo que se comenta en algunos foros de este tipo de plataformas, en las que tú pues te llevan a juicio y vas al juez y le dices, mire usted, yo soy soberano bajo esto y esto y esto, y el juez se levanta y dice, bueno, puede irse. ¿Esto se da en la realidad, aunque sea en Estados Unidos? Sí, este tipo de cosas. En Estados Unidos se ha dado, en Australia se ha dado, aquí se ha dado, pero no es una máxima. Es decir, no vamos a encontrarnos siempre con la victoria. Esto no es verdad. Yo, ojalá fuera verdad, pero estamos todos muy presionados. Solamente hay que ver muchas sentencias del Supremo de hoy en día que deberían ser otra cosa, y hablo de la legalidad. Entonces, imagínate algo cuando ya es de fuera, ¿no? No conocido. Entonces, vamos a tener muchas reticencias y muchos obstáculos, pero pasa todo por la conciencia, luego la concienciación de que la gente vea que eso es fraude, de que estás en un contrato que debes de cumplir sin tú haberle dado la autoridad a otro. Y eso no puede pasar más. Y eso está viniendo. ¿Cómo viene? Gracias a la mentira. Y gracias a que nos queremos separar. Por eso tú ahora, Emilio, me estás entrevistando a mí. Hay una necesidad. Ahora es el momento. Ahora o nunca.
Sí, la verdad que hay bastante presión y yo no sé si todo esto está relacionado. Evidentemente tú lo apuntabas así a retazos durante el programa. Esto viene de me refiero a la parte un poco, no sé si bien o mal llamada New Age o filosófica, ¿no? En la que un gran porcentaje de la humanidad está despertando y evidentemente, como tú decías al principio, esto tiene una base espiritual y una base de derecho natural en que cualquier persona, por el mero hecho de ser persona, es sujeto de derechos pasivos de respeto y no de esclavitud. Y luego, evidentemente, para poder realmente ejercer esto en un sistema que es 3D y que está normatizado, tienes que saber en qué basas y justificas tu capacidad de ser independiente o de romper el contrato social, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, Vale, exacto. otra pregunta que te por hago. ahí. Sí. Estamos todos sometidos a un sistema esclavista. ¿Quiénes fueron los creadores de este sistema esclavista? ¿Se dice que fueron los famosos padres fundadores en Estados Unidos? ¿O de dónde viene esto? Porque se comenta que hay 192 países que supuestamente eran independientes, pero que se suscribieron a este formato, no sé si para poder conseguir dinero, para entrar a formar parte de este sistema, y automáticamente se subsumieron en un sistema esclavista. Se supone y esclavista y dependiente, porque al final todos dependen de un core o un centro neurálgico que está en Estados Unidos, que es donde a donde supuestamente remiten todos los certificados de nacimiento para que formen parte de ese aval económico que supone que tú puedas disponer de X dinero, ¿no? Pero se supone que estos 192 países no eran dependientes de Estados Unidos cuando firmaron este contrato. ¿Por qué lo hicieron? ¿Ante quién? ¿Son los famosos padres fundadores los que generaron esta historia? ¿O de dónde viene, si tienes conocimiento de esto? Sí, tengo conocimiento, lo que pasa es que no tengo pruebas. Entonces, solamente No, lo puedo... aquí hablamos de lo que conocemos y de sabemos, es decir, de muchas cosas es imposible. Mira, toda la gente en los canales de especulación, como el mío, los canales en fin, ¿cómo se dice? Conspiración que llaman, ¿no? Denunciamos muchas cosas, pero muchas veces es imposible tener. Entonces, todos hablamos desde nuestra propia franqueza y desde nuestro conocimiento y el que quiera o necesite pruebas, aquí estamos en una charla entre compañeros que exponen una información. Y además somos tan francos que lo que decimos, esto te lo puedo demostrar y esto lo he oído y no te lo puedo demostrar. O sea que a partir de ahí caminamos. Adelante. Bien, pues mira, todos sabemos que podemos encontrar en Internet lo que se llama The House of Rothschild, la casa de los Rothschild o de los Rothschild, y ahí está la información de cómo ellos han conspirado, estos banqueros, cómo han conspirado para crear todas las guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Cómo conspiraron, Lenin era parte de ellos, ¿no? Cómo conspiraron para hacerse con el poder.